El Camino de Santiago es una de las peregrinaciones de la cristiandad más conocidas en el mundo entero. En este 2022, Año Santo Jacobeo, más de 38.000 peregrinos han recogido ya la Compostela y visitado la tumba del apóstol, recorriendo las diferentes rutas que conectan toda Europa con la península. En este reportaje descubriremos la historia y las raíces del camino mozárabe que atraviesa Andalucía hacia Santiago. A su paso por nuestra diócesis conoceremos cuáles son los principales puntos de esta ruta emblemática, arrancando desde donde nos encontramos, Quentar, pasando por la ciudad de Granada y otras localidades como Moclín. Comienza Itinerantes. A nuestra llegada a la ciudad de Granada nos dirigimos a un punto clave para conocer la historia y las raíces que dieron origen a esta ruta. Hola María del Mar, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Cuéntanos un poco dónde estamos. Pues estamos en las Comendadoras de Santiago. Aquí tenemos esta cruz tan hermosa que nos rememora que fue fundación real por parte de los Reyes Católicos en el año 1501. Es el primer convento femenino que se funda en Granada. ¿Y qué relación guarda este lugar con el Camino de Santiago? Pues es el kilómetro 200 del camino mozárabe, este camino que viene desde Almería, y aquí está, dentro en el interior veremos una placa que nos lo anuncia, y es el kilómetro cero de todo granadino que desde aquí pretende hacer esa peregrinación hasta Santiago. Pues vamos a conocerlo, ¿no? Vamos. Tras peregrinar por el camino de los varones apostólicos entre Almería y Granada, nos encomendamos en este lugar de hospitalidad jacobea con el objetivo de alcanzar la tumba del apóstol Santiago. Bueno, está claro que esta placa es un punto importante dentro de la ruta mozárabe. Háblanos un poquito de la historia. Pues mira, para comprender el camino mozárabe, lo primero que hay que comprender es el término mozárabe. Mozárabe es un término que utilizaron los cristianos de los reinos del norte para definir a los cristianos que vivían en Al-Ándalus. Comunidades cristianas que estaban arabizados. De hecho, mozárabe quiere decir cristiano arabizado. Viene de la palabra mustarab y esto es lo que significa. ¿Y cómo vivían estas comunidades mozárabes en Al-Ándalus? Pues mira, el inicio de toda esta historia, ¿no?, mozárabe nos tenemos que retrotraer al siglo VIII, cuando llegan los árabes desde Damasco por el estrecho de Gibraltar, invaden toda esta península ibérica y la van a conquistar casi hasta el norte. La mayoría de población que había en la península era hispano-romana visigoda. Entonces va a suceder algo increíble, y es que por beneficios económicos y por ventajas, digamos, fiscales que los árabes van a donar o van a proponer en la península ibérica, muchísimos hispano-visigodos van a convertirse al Islam. Entonces, durante el siglo VIII vamos a encontrar comunidades cristianas de mayoría cristiana, pero como poco a poco esa mayoría cristiana se va a convertir en una minoría. Vamos a ir viendo la evolución a lo largo de estos siglos de dominación musulmana. ¿Qué va a ocurrir? Pues que en el siglo IX las comunidades cristianas ya eran minoritarias. Y cuando acaba el emirato y surge el califato de Córdoba, siglo X, 929, recordemos, Abderramán III, Medina Zahara, hay un siglo de coexistencia pacífica entre los cristianos y los hispano-musulmanes. Va a haber un intercambio importante entre los cristianos del sur y los del norte, y por eso coge un gran apogeo y una gran importancia el Camino de Santiago. Todo este camino que se va a hacer desde Almería o desde Málaga, desde Jaén, pasando por Córdoba hasta Mérida,
que hoy se conoce y se ha recuperado como Camino Mozárabe, es el que utilizaban los cristianos andalusíes, los cristianos de Al-Ándalus, para poder llegar a Santiago. Es muy interesante que aún en este tiempo de conflictos, de dominación islámica, ahí surge precisamente la ruta mozárabe y el peregrinar a Santiago. ¿En qué momento este lugar, las comendadoras, empiezan a formar parte de esta ruta de peregrinación en la Granada urbana? Es a partir del 1500, es decir, a partir de la toma de Granada. Esa Granada hispano-musulmana de dinastía nazarí se va a transformar en una Granada ya cristianizada. Tenían que respetar todo lo hispano-musulmán, pero todo se irá cristianizando. Como hemos dicho, 1501, este convento se funda y será un punto de referencia importantísimo para todo peregrino cristiano que desee subir al norte. Este peregrinar, a partir de las comendadoras, ¿cuál es el siguiente punto que tú destacarías dentro de Granada que es importante en esta ruta mozárabe para conocer? Bueno, el fundamental es la abadía del Sacromonte. Y desde aquí hacia lo que sería el siguiente albergue que hay, que es Pinos Puente, dentro de la ciudad, el primer punto es Santo Domingo. Las Santas Cuevas son el origen de la abadía del Sacromonte. María del Mar, ¿por qué este punto tiene tanta importancia dentro del camino mozárabe? Pues todo surgirá en 1595. Aquí, justo donde estamos nosotros, existían unos hornos de cal romanos en el siglo I, cuando Granada no era Granada, cuando Granada era Iliberia o Iliberis. En ese tiempo, en época del emperador Nerón, hubieron muchas persecuciones contra los cristianos. ¿Qué va a suceder? Que en estos hornos de cal se van a encontrar en 1595 los restos de haber sido martirizados y quemados vivos los varones apostólicos que vinieron con Santiago a evangelizar Hispania. En 1595 se produce el hallazgo y el arzobispo de Granada, don Pedro de Castro, va a santificar y a poner en un punto muy álgido este lugar. Se va a convertir en un punto de peregrinación tan importante que se va a equiparar con Santiago, se va a equiparar con Jerusalén también, y con Roma. Va a ser un lugar, incluso, fijaros aquí, he traído esta lámina preciosa, es la lámina, el grabado de la historia eclesiástica que el primer abad de la abadía del Sacromonte escribe en 1611, historia eclesiástica. Y tenemos a Santiago en una columna y en la otra columna a San Cecilio. Los tres varones apostólicos se llamaban Cecilio, Isicio y Tesifón. O sea que tenemos toda esta historia tan poderosa que equipara Granada con esa nueva Jerusalén. Y de ahí el cambio también. Este monte donde estamos, que hoy se llama Sacro Monte, Monte Sacro, antes se llamaba Valparaíso. María del Mar, la abadía además también es un enclave único por dentro de lo que es el camino, porque es uno de los pocos lugares de España donde se mantiene el rito hispano-mozárabe. Efectivamente, este rito eucarístico de celebrar la Eucaristía es de tradición visigoda. Toda la herencia, sobre todo los cristianos de Al-Ándalus, son herederos de San Isidoro de Sevilla, época visigoda, y esta manera de celebrar la Eucaristía se mantendrá en vigor durante todos estos siglos, sobre todo el siglo de apogeo de este camino mozárabe, de este camino de Santiago, hasta que ya desde Roma cambian, en el siglo XI. Pero hasta ese momento va a ser la manera de celebrar la Eucaristía aquí en Al-Ándalus. Importante también la lengua mozárabe también existe, ¿no? Es una lengua que tiene caracteres del romance, pero también caracteres árabes. Se escribe en aljamía, se llama, y era la lengua también de estos cristianos, como las jarchas, por ejemplo, que podemos ver ahí. Así es que este rito hispano-mozárabe, aquí, en la abadía, se celebra todos los años en honor al patrón de Granada, que es San Cecilio, este varón apostólico que junto a Tesifón e Isicio fueron quemados en las Santas Cuevas.
Estamos en el monasterio de San Bernardo con Elisabetta y su hijo. Elisabetta, cuéntanos cómo fue tu experiencia en la ruta mozárabe y por qué elegiste esa parte del camino de Santiago. Hola a todos. Sí, nosotros hemos elegido el camino mozárabe porque viviendo en Granada teníamos ganas de descubrir un poco el camino por esta zona. A nivel personal, ¿qué es lo que tú destacarías de hacer el camino de Santiago en familia? Pues es otra experiencia. Yo siempre la hice o sola con amiga o y toda mi vida también con mi marido Andoni. Y ahora otra experiencia, se va mucho más lento, hay que ver lo que quiere, además un niño pequeño pues tiene todas sus necesidades, había que parar cada poco, le daba de mamar, pero era también muy cómodo porque llevábamos todo con nosotros, no necesitábamos de nada, pero es muy bonito, además ver un poco el niño dentro de la naturaleza, ¿no? Antonio, te veo muy bien preparado, cuéntanos qué has llevado en la mochila y a lo largo de la ruta. En la mochila, en general, cuando preparas la mochila y crees que ya tienes todo lo imprescindible, hay que quitar la mitad de lo imprescindible, porque si no siempre se llevan cosas de más y no es necesario. Cuando se pasa por pueblo, pues no es necesario por si acaso. Ropa a la justa, para poder cambiarte y para lavar, los útiles de aseo, un poco de medicina, de tiritas para mosquitos, un impermeable, no ha llovido, pero hoy, por ejemplo, se está lloviendo, y agua. Para el camino en esta época no ha hecho falta mucha agua. Llevas además también sombrero, y bastones, ¿no? Sí, me gusta andar por el campo con bastones y hemos ido por... Esta ruta tiene muy poca carretera y son por senderos, por caminos, mucho por rambla, y es duro y los bastones ayudan bastante. Sí. Sombrero para el sol, crema solar, en fin. Eso. ¿Para ti qué prefieres, camino de Santiago en solitario o acompañado? Masificado no me gusta. Masificado, hay caminos y época de camino que es otra cosa de lo que es tradicionalmente el camino. Y yo lo he hecho 8 caminos, creo, y lo he hecho con un amigo, siempre lo he hecho con un amigo. Tiene ventajas e inconvenientes. Es cierto que si van 2, pues lo que puede ser un pequeño contratiempo, pues el otro te lo puede solucionar. Si pierdes la cartera, pues podrás sobrevivir con el otro, si vas solo no. Y también el inconveniente de que hay que adaptarse a... Pues tú tienes más ganas de andar, él tiene menos, de comer, aquí, pues, hay que ir adaptándose. Desde luego, grupos masificados, grupos grandes, yo creo que es un error, ¿eh? Antoni, ¿cómo vivís aquí en el monasterio la llegada y la acogida de peregrinos? Pues la vivimos muy contentos, eso para empezar, sin duda, porque es una experiencia única la de poder acoger a personas de todo el mundo y eso solo da el Camino de Santiago. Cierto, pueden venir, a Granada viene todo tipo de turismo internacional, pero el turismo, llamado así, es otra cosa. No están buscando una casa, sino que vienen a disfrutar por unos momentos instantáneos muchas veces de la ciudad. En este caso no, en este caso están buscando una acogida, están buscando un lugar donde poder pasar, en nuestro caso, como estamos en una ciudad grande, pues permitimos 2 noches que no es lo habitual. ¿Pero por qué? Porque estamos en un lugar emblemático, ¿no? Eso hay que pensar en la Abadía del Sacromonte, por ejemplo, para el Camino de Santiago es emblemática, pero también, como no, alguien que viene de Finlandia no va a pasar por Granada como si hubiese pasado por otro sitio, ¿no? También a nivel espiritual, el monasterio se diferencia un poco de un hostal o otro tipo de albergue dentro de lo que es el camino, claro. Para empezar, la gratuidad. ¿En qué sentido? No es un negocio, evidentemente. Aquí no hay nada que ver con un negocio, sino que aquí se acoge gratuitamente, aunque sí pedimos un donativo. ¿Un donativo qué significa? Pues un donativo no es solo monetario. Un donativo puede ser barrer el albergue o los patios, que dan mucho trabajo, mantener limpio. Un donativo es todo eso, ¿no? Evidentemente lo más sencillo para muchos, sobre todo para los extranjeros que vienen a intentar reposar un poco, pues es dejar un dinero que nosotros pues aprovechamos para poder precisamente mantener, ¿no? Pagar la luz, el ventilador, y no solo esto, sino los 5.600 metros cuadrados del monasterio, porque el albergue no está desgajado del monasterio, sino que es parte
de nuestra idea de mantenimiento del monasterio en general, ¿no? ¿Con qué te quedarías de la ruta mozárabe? De la ruta mozárabe me quedo con la acogida, sin duda. Si son bien acogidos, el peregrino responde porque es muy agradecido. Si algo diferencia un peregrino de un turista es que el peregrino no paga, agradece, que es diferente. Paolo, cuéntanos cómo fue tu experiencia también en el camino. Vale, yo hice 2 veces el camino francés. Lo hice la primera vez solo desde León y fue una experiencia muy interesante porque te quitas un poquito del mundo normal y empiezas andando a encontrar tú mismo y entre personas que están buscando algo. Y eso andando en el silencio y te encuentras algo. Y lo bueno es que andando con gente muy similar a ti, que tienen que limpiarse su ropa cada día, tienen que caminar contigo lo mismo espacio. Se quitan muchas etiquetas, muchos prejuicios y así que se encuentran personas así sin máscaras y son todos iguales. No se nota la diferencia si uno es más rico o es más famoso, todos iguales y eso, y se vive como en familia, también si no se conoce, pero se va a conocer la verdadera persona que está atrás de una cara y eso es una experiencia verdadera porque puedes encontrar tu verdadero mismo y el otro y todo sin falsedad. Miguel Ángel, tú eres un apasionado de la ruta mozárabe y estamos además en un entorno donde el peregrino vuelve a encontrarse con la naturaleza y con el silencio. Efectivamente, aquí estamos en un sitio que el peregrino es ideal para su introspección porque el camino en general, cualquier camino de Santiago, tiene sus momentos de dureza, de exigencia física, de estar aislado y bueno, este puerto que asciende a Moclín es bastante exigente físicamente. Además tiene sus momentos en los que el peregrino pues, puede, bueno, si es cristiano puede orar perfectamente aquí en la ermita de Nuestra Señora de la Angustia. Tiene un momento aquí para tomar sombra, para reponer fuerzas, aquí en un merendero que hay justo enfrente. Y bueno, tanto ya sea a pie o en bicicleta, desde luego es un paso de un puerto que no va a olvidar por su dureza, por su belleza, por los paisajes que encuentra. Estamos en la ruta del Gollizno, que los senderistas realizan en sentido opuesto a lo que son los peregrinos, y una ruta muy conocida aquí en Granada, que por cierto pues nos estamos acercando a lo que es el límite provincial de Granada, el límite de lo que fue el Reino de Granada también, y la ruta mozárabe es muy importante este aspecto histórico. Nos encontramos en lo que fue una de las fronteras más conocidas del antiguo reino de Granada. Miguel, tú has sido peregrino de la ruta mozárabe durante mucho tiempo. ¿Cómo ha sido esta experiencia en el Camino de Santiago? Bueno, al final cualquier camino de Santiago es una experiencia que primero la vive antes de comenzar. Es decir, uno tiene la necesidad de comenzar el camino y una vez que te encuentras dentro del camino, pues es una sensación, da igual si el camino mozárabe o otro, es una sensación muy especial porque te encuentras como en un trazado que no es simplemente una ruta de senderismo o de ciclismo, sino que te encuentras, digamos, realizando algo que sabes que es importante para ti a nivel personal.
Aquí concretamente, pues es un sitio muy muy interesante porque, como bien has dicho, pues está abandonando lo que fue el Reino de Granada. Y bueno, además, como hemos visto, pues después de ascender un duro puerto, con lo cual aquí normalmente es un fin de etapa común donde los peregrinos se alojan en un albergue. El Camino de Santiago, además, que puede hacerse de distintas formas, quizás la más popular es caminando, pero tú además lo has hecho muchas veces en bicicleta. Exacto, y yo lo que promuevo es que este camino pues cada vez haya más lo que se llaman bicigrinos, que haya personas que se adentren en él con bicicleta, porque es una experiencia muy diferente. Puedes vivir perfectamente la sensación de peregrinar porque la exigencia física está ahí. O sea, si un peregrino pues, hace 20 kilómetros al día, pues nosotros hacemos 60, ¿no? Más o menos, por simplificar un poco la cuestión. Pero te permite, pues, bueno, pues si estás aquí y te apetece acercarte al mirador, pues no tienes tantas urgencias como un peregrino que tiene que llegar a una hora determinada. Tú en bicicleta tardas muy poco en acercarte al mirador o en visitar el castillo que tenemos aquí en Moclín. En fin, te permite más, digamos, ver más cosas en el camino, si vas bien organizado. Vanessa, ¿cómo es un poco la afluencia de peregrinos aquí en el albergue? Pues la verdad es que estamos bastante sorprendidos con la afluencia que hemos tenido este último año, porque salvando el tema de pandemia, se ha aumentado el número de peregrinos que hemos recibido pues considerablemente. Y cuando se produce la llegada de peregrinos, ¿cómo los acogéis? Pues nada, nosotros le hacemos el check-in, se le cogen sus datos y demás y se le orienta un poco de los servicios que tienen en el pueblo, que pueden visitar, porque a pesar de que tienen una jornada larga de camino, luego cuando llegan aquí quieren conocer el pueblo. Estamos con Reme, vecina de Moclín. Reme, ¿cómo vives tú la llegada de los peregrinos? Hombre, pues yo la vivo muy normal. Ellos llegan, si tienen más confianza o quieren ellos adquirir confianza conmigo, pues me llaman la atención o me llaman, hola abuela. Pues yo les contesto y ya empiezan a preguntarle, ¿dónde vive usted? Pues yo vivo aquí, frente vuestra. Que si yo empiezo a decir, necesitáis algo, que si puedo ayudaros en lo que pueda. Incluso más de uno ha conocido tu casa y aparte hablan otros idiomas, ¿cómo te...? No, yo con los que hablan en español. En extranjeros no, porque yo no sé hablar apenas español. Además es gente buena, se ve gente sociable, que ellos quieren y buscan amistad para no encontrarse ahí solos y ya está. Pues muchas gracias, Reme. Nada, que iba a hacer mi compra y mira qué casualidad encontrarme con vosotros. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros y que tengáis mucha fe en vuestro... ¿Cómo es la asociación vuestra? El programa se llama Itinerantes. Itinerantes. Pues que sigáis con él, que tengáis mucha suerte y el Señor ayudará. A nuestro paso por Moclín no podía faltar una visita a su castillo. Miguel, ¿a cuántos metros de altura estamos? Pues estamos a 1100 metros. Estamos aquí en la fortaleza árabe que como vemos domina todo lo que es el pueblo de Moclín y que tiene unas vistas pues espectaculares, tanto meridionales como septentrionales. Todo lo que es la provincia de Jaén, que lógicamente tiene desde un punto de vista estratégico tiene todo el sentido. Aquí controlaban, digamos, el eventual avance de las tropas cristianas, digamos, era la fortaleza al fin y al cabo. Ellos se llamaban así, los árabes ya llamaban esto el escudo de Granada. Y para los cristianos era pues la llave a lo que era ya entrar en lo que era la Vega de Granada. Tú, peregrino que inicias el camino de Santiago. Aquí estás, en el punto de partida del camino mozárabe, que nos introduce en la devoción jacobea medieval. Que la bendición de Dios y la protección de Santiago te acompañen en tu peregrinar a la tumba del apóstol.